Hola, ¿qué tal? Esto es el podcast Charlando en el Horizonte. Bueno, es la primera vez que vamos a comenzar con esto de los podcasts. Hace mucho rato quería hacerlo, pero bueno, se dio la oportunidad para hacer estos dos primeros con una invitada muy especial para nosotros, la familia Arévalo, y se trata de Vanessa Llenaro. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien, gracias a Dios, con alegría de estar acá y esta invitación especial que fue bastante inesperada, pero muy contenta y genial de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, y agradecido de que aceptaste la invitación de esta locura, porque es la primera vez, no tenemos muchas herramientas para poder hacer esto, pero siempre que veo los podcasts por allí, digo, un día de esto tengo que hacer uno. Le dije a Carla, vamos a hacer uno en el día de esto, y bueno, se pasan los días, se pasan las semanas, los meses, y sigue quedando en esa postergación. Bueno, hay una palabra para eso, procrastinar. Entonces procrastineo eso, lo he procrastinado mucho y seguimos procrastinando, pero ya, la procrastinación se acabó hoy y comenzamos con este podcast Charlando en el Horizonte. Bueno, te había comentado que quería tocar un tema base, pero como te dije, la idea es no hacer un estudio bíblico y una cosa tan profunda, sino charlar un poco sobre ciertas cosas actuales, abordarlo desde el punto de vista espiritual. Y te había comentado que había un tema que me había llamado la atención a raíz de un tráiler de una película que vi que se llama Ataque Cero. Y a mí me pareció, bueno, una película más de acción y tal, pero me pongo a ver el tráiler y digo, bueno, ¿qué será esto de Ataque Cero? Y me puse a investigar y resulta que como catalogan a un ciberataque de un hacker, y le llaman Ataque Cero porque, para ir preciso al asunto, porque no somos técnicos en eso, pero estamos repitiendo lo que investigamos, ¿verdad? Es un ataque que es muy preciso, muy puntual, y deja la pantalla en cero y solamente con un mensaje, y dice cero o ataque cero o cero. O sea, es como que el tiempo cero a partir de ese momento. Y lo particular de este ataque es que no tienes tiempo de hacer nada. Cuando hablamos de virus, de malware, se habla mucho de un ataque progresivo y la gente pone antivirus y todas estas cosas. Con estos ataques no hay virus que valga, no hay nada. O sea, quedó la pantalla, dice ataque cero, empezó el cero momento a partir de ese momento y no hay nada que hacer. Y pensé en el ámbito espiritual. Por eso te compartía, oye, vamos a hablar de eso y vamos a llevarlo al punto de vista espiritual y cómo eso pudiera afectarnos y cómo el mundo y todo lo que está en nuestro entorno puede hacer que seamos afectados, ¿no? Por lo que puede hacer que nos quedemos estancados. Bueno, a mí me llama la atención en particular cuando leí como la definición que es el ataque a una vulnerabilidad desconocida. Entonces es algo que escapa de tus manos, es algo que escapa de solamente buscar un antivirus, sino que justamente no es para ti conocido por dónde puede estar esta persona hurtando. Me llama mucho la atención, lo asemejo a la Biblia cuando dice que realmente si supiéramos cuándo el ladrón viene a atacar, nosotros prepararíamos todo, pero no sabemos cuándo el ladrón viene. La Biblia dice que no sabemos cuándo viene el ladrón, ¿no? Y de hecho también llamó mi atención con respecto a un versículo bíblico que dice, el ladrón vino para matar, para hurtar y destruir. Entonces, más Jesús vino para traer vida y vida en abundancia. Di por favor la cita para aquellos que nos están escuchando. Esto queda en Juan 10:10, para ser específico. Okay. Y eso fue lo que llamó mi atención y cómo esto se puede direccionar a la vida del cristiano, a la vida de la iglesia. Pero creo que algo es tangente y visible sobre este tema, y es que definitivamente si lo llevamos al mundo espiritual, es Satanás que quiere venir a hurtar, matar y destruir. El enemigo viene a eso, viene a destruir todo, a hackearnos y a dejarnos sin nada. Y precisamente este ataque, como tú bien investigaste, ataca a una vulnerabilidad. Y nosotros como seres humanos tenemos muchas cosas que son vulnerables, las cuales el enemigo puede atacar. Y cuando hablamos de enemigo, bien a hablar un poco sobre eso, mencionarlo,
No estamos hablando de aquel diablito rojo, ese estereotipo con el cliché y el tridente y vestido de rojo y oloroso a azufre y todo aquello. No, recordemos que Satanás era el ángel de luz, era quien ministraba en el trono, era Luzbel, era el lucero de la mañana. O sea, no es un tipo que para nada tiene ese arquetipo de tanta... no, y ser tan básico. Es muy inteligente, tiene ciertos poderes, no más que Dios, porque Dios fue quien lo creó. Así que los ataques que él hace son ataques muy precisos y puede venir de muchas formas y maneras. Así que es muy al lugar lo que estás diciendo y cómo eso puede afectar nuestra vida. Ahora, Vane, tú como joven, ¿cómo ves esto, no? Porque aquí tenemos dos generaciones, ¿no? Yo tengo 50 y tantos, Vanessa tiene 19. Quisiera con 27. 19 comiendo arepa y 28 de adulta y suman 27. Bueno, ¿cómo tú ves esto como joven? ¿Cómo crees tú que pudieses afrontar un ataque cero a tu vida? También algo que me hizo mucho ruido con respecto a este tema es que ataque cero es definitivamente arrebatarte toda posibilidad. No es como, bueno, vamos a hacer un ataque opción 1, opción 2 o plan A, plan B, plan C. No, definitivamente es para destruirte. Fulminante. Entonces, una de las cosas que nos destruye a nosotros primeramente como cristianos es la identidad de quienes somos en Cristo. Y lo primero que siempre va a atacar Satanás para influir en nosotros, en nuestra forma de pensar, es quienes somos en Cristo. Cuando estamos bajo la influencia de Satanás, estamos bajo la práctica del pecado, nos dejamos llevar por todas las cosas de este mundo y lo que él viene a impactar para nuestra vida. Pero cuando permanecemos en la verdad es cuando podemos seguir el camino de Dios y no ser hurtados ni ser mucho menos destruidos. Entonces, cuando hablaba venía mi pensamiento sobre la identidad, también ocurrían muchos pensamientos de a dónde se ataca tu identidad en el pensamiento, cómo tú modulas el pensamiento, a dónde está tu corazón, hacia dónde están tus sentimientos, tus emociones. Entonces, evaluar todo este proceso como nuestro fundamento y nuestra formación en Cristo me hacía pensar, cónchale, definitivamente una de las cosas que podemos dejar pasar es, sin darnos cuenta, dejar un pensamiento que no provenga de la palabra, que no venga de una formación, de una base firme, y cuando menos lo pensamos, estar en el ataque cero y ser totalmente hackeados. Me viene a la mente algo que estaba leyendo en estos días y cavilando, estoy sacando un contenido sobre el tema, y es que pensaba en esto y permíteme ahondar un poco, o no ahondar porque no estamos haciendo un estudio bíblico, es un podcast, algo tratando de hacerlo ligero, pero ha hablado cosas muy profundas de una forma concisa y breve. Y estaba cavilando sobre el tema y estoy desarrollando un material porque vi el pensamiento de un teólogo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es que tú dijiste una palabra clave y es nuestra identidad en Cristo, lo que somos. Y este teólogo ponía a pensar un poco en lo que planteaba, porque decía, oye, se está hablando una herejía y se ha enseñado una herejía en la iglesia. ¿Por qué una herejía? Y entonces el tipo explica por qué, y te lo explico porque a mí me dejó así como que cavilando y estoy ahorita escribiendo algunas cosas sobre el tema para ahondar sobre eso. Pero en resumen es el asunto de que la identidad de lo que somos en Cristo y cómo manejamos ciertas cosas que tenemos, porque Cristo no las dio, pero en las iglesias se enseña de una manera errada. Por ejemplo, yo como pastor por muchos años enseñé ciertas cosas y estoy de acuerdo con lo que decía este teólogo, pero el asunto es este. Por ejemplo, se habla de que la fuerza de Sansón, la valentía de David, y llevar como el trato que tenía Dios con los personajes del Antiguo Testamento. Y la dispensación del Antiguo Testamento habla de que Dios venía sobre ti, te fortalecía y se iba. Estaba con el pueblo Dios todo el tiempo.
De hecho, cuando vemos en el Antiguo Testamento la figura del Arca del Pacto, vemos la relación que tenía Dios con el pueblo, era que Él estaba con el pueblo. Pero ahora tenemos una condición diferente. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, Él ya no solo viene a estar con nosotros, Él viene a estar en nosotros. O sea, es Cristo en nosotros. Ya entonces Dios no viene por periodos de tiempo estacionarios o temporales, sino que viene a estar con nosotros. Y se habla entonces de una condición en la cual nosotros podemos hacer que esa condición merme, no por culpa de Dios, sino por culpa nuestra. Entonces, es cuando el diablo, como tú decías, viene a atacar nuestra identidad, nuestra condición, lo que somos ahora en Cristo. Y para aquellos que nos están escuchando, que no tienen una relación con Dios, lo que ustedes pueden ser en Cristo. Y entonces ataca eso y te desarma a la gente. Y la gente dice, ay no, pero entonces yo tengo una depresión eterna, yo tengo un eterno sufrimiento y no puedo avanzar por aquello y por lo otro. Pero es porque está atacando ese ataque cero directamente a tu identidad, a lo que tú eres, pero también a lo que tú tienes en Cristo Jesús. Y eso es muy, muy, muy importante, y me imagino que estás haciendo ajuste para saltar a donde te estoy llevando ahorita. Pero quiero que partamos desde ese punto. Ya tú sabiendo como joven cristiana lo que eres en Cristo, ¿qué le dirías tú entonces a la gente, tanto a aquellos que ya tienen una identidad cristiana como a aquellos que no la tienen, y cómo pueden hacer frente a esto? Creo que una de las cosas que impactó mi vida entre el año pasado, 2024, es cuando Dios traía a mi mente y a mi corazón. Leía un libro acerca de sobre las decisiones, sobre el saber escoger, y hablaba sobre afecciones desordenadas. Esta palabra la leí en un libro que es titulada de esta manera, como bien lo mencioné, saber escoger, y me llamaba la atención que decía que para saber escoger hay que eliminar las afecciones desordenadas, y las afecciones desordenadas se filtran en el pensamiento, y que hay que llevarlo primero a la luz de la palabra sobre qué afecciones desordenadas hay en nuestra vida, sobre a dónde está yendo nuestro corazón. Realmente nuestro propósito lo estamos llevando a la luz de la palabra, las cosas que hacemos, o nos estamos dejando guiar por nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro raciocinio. Cuando la palabra dice no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces creo que una de las primeras cosas es filtrar qué me pertenece a mí como ser humano y qué le pertenece a Cristo, qué le pertenece al mundo, a las voces del enemigo con las que igual yo me estoy dejando guiar y está infiltrándose por un buen motivo o una buena causa. Hay un pasaje bíblico que habla en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación. Romanos 12, versículo 1 versículo 1 y 2, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces creo que una de las cosas para comprobar cuál es la voluntad de Dios es que renovemos nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos pueden ser renovados cuando pensamos en todo lo bueno, lo agradable, lo puro, cuando nos vamos a su palabra y tener la palabra del Señor con nosotros, y esa vigilancia constante de cómo está nuestra vida delante de Dios, y si nuestras decisiones realmente las estamos pasando por un filtro, si realmente nuestro ojo está sano para que nuestro cuerpo también pueda estar sano, la intención con la que estamos haciendo las cosas, y preguntarnos hacia dónde voy y para qué. Me llevaba mucho esta pregunta en el pensamiento, hacia dónde voy y para qué, constantemente, cualquier cambio, cualquier situación, cualquier circunstancia, y llevar mis deseos y mis anhelos a los pies de Cristo. Entonces también llevaba a mi pensamiento que muchos jóvenes se preguntan por qué mis decisiones o muchas cosas en mi vida no están sucediendo como quiero, porque la vida no está llevando el camino que quiero en este momento, y en ocasiones no filtramos si estamos realmente cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, y cuando decidimos apartarnos y buscarlos, podemos someter nuestra carne
nuestro pensamiento y nuestro corazón a lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Bien recordamos que en la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice, yo Jehová que examino el corazón, que examino el pensamiento, sondeo el corazón para darle a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Entonces creo que está en evaluar, examinar, porque estamos tomando cada decisión, qué estamos dejando filtrar en el pensamiento, cuáles son nuestros motivos, y aunque muchas veces no hay explicación y entendimiento desde nuestro raciocinio, confiar en la palabra y tener esa vida íntima. Pero si no hay esa vida íntima, no podemos filtrar muchas decisiones y lo que estamos haciendo. Bueno, muy importante lo que has dicho hasta ahora, Vanessa, y realmente tremendo todo lo que has investigado. Pero sí vamos a ir puntualizando, porque la idea es que no sea tan extenso, y vamos a ir puntualizando a algo práctico, ¿no? Y tú tienes algo allí bien importante, compártelo y interactuamos sobre eso. ¿Cómo podemos hacer frente a esto de una forma práctica? ¿Qué herramientas podemos tener cuando venga este ataque, cuando venga este mensaje, estos dardos del enemigo que nos pueden hacer titubear? Ya bien dijiste que tenemos que estar identificados de lo que somos en Cristo, identificar las cosas que pueden hacer que podamos tambalear, esas cosas que están como que barreras bajitas en nosotros, identificar cuáles son. Una vez que logras eso y sabes qué tienes que apuntalar, ¿cómo podemos hacerlo en una forma práctica? Me llama la atención y es un tema bastante interesante el hecho de que cuando leía decía, necesitas tener una copia de seguridad para recuperar tus un backup. Exacto. Yo decía, ¿cómo una copia? Se supone que si ya estás formateado, ¿qué copia vas a tener de seguridad? Eso es tremendo. ¿Qué copia tienes tú? ¿Qué copia voy a tener yo? ¿Cuál? Y decía, definitivamente tiene que ser la iglesia, porque no solo la iglesia, porque recuerda que la iglesia no es y eso, bueno, aquí estoy hablando de repente voy a poner sí, porque otra de las cosas que he estado cavilando sobre estos pensamientos e ideas que están, es que mucha gente, la gente piensa que con ir a un servicio o a una liturgia cumple con esa identidad en Cristo. Y resulta que Cristo está en ti todo el día, todo el tiempo, las 24 horas. Y para mucha gente tienen esa liturgia. No, voy a alabar al Señor. No, resulta que cada vez que tú te despiertas, cada vez que tú te duermes, tu identidad en Cristo está allí. Tú eres parte de la iglesia. Y vamos a partir desde allí, que es importante, porque si no estamos también hablando de cosas heréticas, por decirlo así, porque nos estamos configurando como ciertas religiones a ciertos hábitos. Y no, en Cristo ahora somos eso, somos nueva criatura y Él está en nosotros las 24 horas. A la iglesia, eclesiásticamente hablando, vamos a compartir. Pero tu backup, ¿cuál es? El backup es los fundamentos bíblicos. Principios, ¿no? Principios de quién soy, principios de qué dicen las escrituras sobre mí. Exacto. Porque allí empecé a canalizar muchas decisiones que estaba cometiendo erróneamente. Y luego, pero ¿qué ocurría cuando venían estos ataques nuevamente? E incluso porque mencioné anteriormente la iglesia, sin yo decirle nada a nadie, estaba siendo aturdido en mis pensamientos. Venían personas y me decían, he estado orando y me has llegado a la mente, sí, me siento aturdida, ¿qué está ocurriendo, Vanessa? ¿Qué está pasando? ¿Te está ocurriendo algo ahorita? Y cuando yo le comentaba cómo me encontraba en esa situación, esta persona empezaba a orar, a reprender, a cuidarme espiritualmente, y por eso nombraba justamente a la iglesia como ese respaldo y ese refuerzo, ese extra, cuando incluso has ido a los fundamentos, cuando has tenido estas batallas en oración con el Señor, tú y Dios, y cuando justamente tus fuerzas, inclusive después de eso, en ocasiones no, tú por sí solo no puedes hacerlo, sino que están esos refuerzos allí. Claro, quiero que me entiendas que no estoy en contra de la iglesia, sino que, como te dije, he estado viendo algunos pensamientos y cavilando sobre el tema. Incluso veía yo sigo algunas cuentas en Instagram y en redes sociales de ministerios. Uno de ellos es, se me fue el nombre mío, del ministerio que recogen información sobre las persecuciones y que hay en el mundo, en los diferentes países. No me acuerdo, no me viene el nombre ahorita.
No, no, son ministerios, pero tienen sus cuentas en redes sociales. Lo cierto es que en una de estas cuentas de una de estos ministerios, que habla de las persecuciones y recopilan esa información, hablaba un pastor chino. Por eso que no es que estoy en contra de lo que está diciendo, sino que no es lo principal, es parte del backup, la iglesia congregacional. Porque el hombre decía, ok, nosotros, porque el tema era, le hacían la pregunta, ¿y cómo hacen ustedes para vivir bajo persecución y bajo limitaciones de libertades? Porque estamos hablando ahorita de que hay limitación de libertades, libertad de expresión. En las redes sociales se censura todo. Hay gobiernos totalitarios. No vamos a hablar sobre el tema porque no podemos ciertas cosas tocarlas, pero creo que la gente sabe a qué a qué hago referencia. Y este pastor, que tiene años sufriendo persecución, ha estado en la cárcel, hablaba sobre eso, ¿no? Le preguntaban, ¿cómo hacen? Y el hombre decía, bueno, sí, la iglesia local tiene su espacio, pero es la identidad en Cristo. Y decía, otra vez el tema, ¿no? Y lo habla alguien que está sufriendo persecución. Y el hombre decía, bueno, pero ¿qué hacen ustedes? Yo me sentí no ofendido, sino me sentí aludido, porque el hombre decía, bueno, pero ¿de qué se quejan? Ustedes están bien en Occidente. Nosotros aquí sufrimos persecución. Yo he estado preso tantos años en la cárcel, salgo dentro de la cárcel y aquí estoy, como pan fresco, ¿no? Por eso te decía, o sea, sí, como pan fresco, o sea, entonces no es solamente, porque hay mucha gente y de eso es importante, y me viene a la mente cuando te comenté el tema y pienso en el tema del ataque cero, de que mucha gente está como que amarrada a otra gente y entonces si empujan al otro, él se va. ¿Sí entiendes? Sí. Y no, o sea, no, porque tu raíz debe estar en Cristo, tu backup de respaldo no es la iglesia congregacional, es parte de ese backup, pero tu backup principal tiene que ser Cristo. Porque la iglesia local a veces también se puede equivocar. El mismo pastor también. Justamente por eso me hiciste recordar en este momento, en ocasiones las puertas abiertas. Puertas abiertas. Correcto, Ajá. Entonces pero ya, ¿ibas por una persona o ibas por Cristo o ibas por edificarte o ibas por agradar a la otra persona? Y no agradar a Dios? Ese debe ser siempre el horizonte y la meta, tener la mirada en los ojos de arriba. Y bueno, gran enseñanza, y algo que por supuesto me llevó aún más, el hecho de estar arraigados en la palabra, fundamentados y quiénes somos a los ojos de Cristo, que aunque padezca esta persona de persecución, estar lo suficientemente firme como para decir, sigo siendo cristiano, y aunque esta persona me quita la vida, yo sé que tengo una eternidad en Cristo, porque sé quién soy y sé a dónde voy y sé qué es lo que va a ocurrir después, así que estoy pleno como estoy y dónde estoy. Claro que sí. Ahora, partiendo de esa premisa, entonces ya para ir en la recta final de esta conversación, y puntualizando y aclarando a qué te quería hacer pensar, ¿qué harías tú entonces como una joven de 27 años, joven adulta, porque no eres jovencita, eres una joven adulta? ¿Cómo te enfrentas a estos ataques en la vida, en tu vida cristiana, en un mundo en el cual estás sufriendo un eterno ataque? Estamos sufriendo ataques de conciencia, ataques en la cultura, ataques en la psique, ataques en la sociedad, en las relaciones humanas, en la iglesia también eclesiástica. Estamos en ataque constante. ¿Cómo hace? En este caso, primero la palabra de Dios, que dice que es nuestro principal ancla para poder permanecer en nuestra roca firme. Y otra cosa que también le he pedido al Señor últimamente en mis oraciones es como: Padre, dame sabiduría, que es el temor a Dios, y el discernimiento, porque justamente la falta de discernimiento ha llevado a personas y a jóvenes también a tomar decisiones erróneas, que son persuasivas. El no tener discernimiento, el no anclar nuestros pensamientos, nuestro principio, lo que es Cristo, a filtrarlo por allí, hace que podamos ceder en cierta manera a cosas que el mundo nos arrastra y que sin darnos cuenta podemos caer en esa corriente. Entonces, desde mi punto de vista, es siempre estar fundamentado en la palabra e ir filtrando cómo esa palabra que fue escrita hace muchos años, actualizarla
a nuestra realidad y a nuestras decisiones. Justamente ese renovar nuestros pensamientos en lo que dice las escrituras y pedir discernimiento para saber cómo aplicar esa escritura a lo que yo estoy viviendo. Bueno, excelente todo lo que has dicho y tremendo, una teóloga aquí, la teóloga de la persecución, nos decía tras de cámara la productora Carla que pronto estará haciendo conmigo el papel de Vanessa también en otros temas, porque la idea es esa, pues, no solamente yo estar hablando, sino interactuar con lo que el entrevistado pueda compartir. Ahora, Vanessa, gracias por este tiempo, ¿no? De verdad, ha sido tremendo todo lo que trajiste, investigaste sobre el asunto, sobre el tema. Y lo importante de todo esto es saber de que Dios sigue siendo nuestro respaldo, sigue siendo nuestro, me gusta esa palabra, ese backup, ese respaldo de seguridad. Y es lo importante que tenemos que tener la conciencia de eso para poder seguir avanzando en medio de una vida y de situaciones que a veces pueden hacer que nos sintamos mal, pero al final es eso, pues, saber que Él está con nosotros, saber que su presencia está allí, saber que su aliento está allí, su fortaleza está allí respaldándonos y podemos seguir adelante. ¿Qué tal si tú haces una oración? Okay, para ir finalizando en cuanto a ese tema. Y que todo el Señor lo permite para bien. Como dicen las Escrituras, cuando Él viene y corrige, es por nuestro bienestar espiritual. Y que conforme a su fidelidad nos aflige para justamente hacernos más a la imagen de Cristo. Así es. Entonces vamos a orar para despedir. Padre eterno, gracias por estar aquí con nosotros en este compartir. Sí. Gracias por tu enseñanza, por lo que has traído a nuestras mentes, a nuestros corazones con tu palabra, Señor, para pensar, para corregir, Señor, cada aspecto de nuestras vidas y para glorificarte a ti y para seguirte dándote gracias, Dios, por tus misericordias, por tus bondades y porque a pesar de cualquier corriente que pueda haber en el mundo, tu verdad permanece para siempre y sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo, quien viene a redarguir, quien viene a limpiar toda mancha de pecado y quien nos hace nuevo cada día conforme a tus misericordias. Gracias, papá, por este momento. Espero que tú bendigas al pastor Carlos, espero que bendigas cada momento, Señor, en el cual invierte el tiempo para llevar el mensaje tuyo a otras personas. Y pues nada, Señor, muchísimas gracias. Sigue siendo glorificado y que todas las cosas, Señor, se puedan hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Y si tú que has estado escuchándonos, te quedaste estos minutos para escuchar y ver lo que hablamos, si deseas acercarte a Dios, es sencillo, una oración tan breve como decirle: Señor Jesús, acepto que soy pecador, reconozco mis fallas, mis errores y deseo que tú ahora estés en mí y me des ese aliento y esa fuerza para continuar. En tu nombre, amén. Esa oración la puedes hacer y no es un mantra ni una fórmula mágica. Es sencillamente una declaración y el inicio o la declaración de propósitos para iniciar una vida de búsqueda y una vida de señorío en el cual ya no seas tú el capitán, sino que sea Dios. Para que entonces puedas hacer frente a estos virus, a estos ataques y tener tu copia de respaldo, que es Cristo Jesús. Bueno, Vanessa, gracias de verdad, gracias a todos ustedes y será hasta una próxima ocasión cuando continuemos en otra emisión de Charlando en el Horizonte. Bye. Bye.